noches, bienvenidos a otra nueva emisión de Huellas de un siglo. En 1989 transcurría el 6º año de gobierno de Alfonsín, que ya había dejado claro que la democracia no bastaba para comer, curar y educar. Los levantamientos militares de quienes no querían ser juzgados por los crímenes de la dictadura, la hiperinflación y el desabastecimiento daban cuenta de una situación de extrema debilidad. La tablada nos sorprendió a todos y dio pie para que se hablara de supuestos rebrotes de la guerrilla, además de contribuir a la desmovilización en defensa de la democracia. ¿Quiénes estaban detrás de la situación de caos social que se vivía en el país? ¿A quiénes beneficiaba justamente esa situación? ¿Cuáles eran los intereses económicos que estaban detrás del cambio político que se avecinaba? Algunas de las respuestas en la primera parte de 1989, un documental dirigido por Hernán Couriat. Enero de 1989. Un grupo de hombres y mujeres armados toma el regimiento de infantería número 3 de la Tablada. La represión militar que se desata sobre ellos es implacable. Quienes sobreviven explican que la toma la han hecho para defender la democracia, a la que saben amenazada. Cuatro meses más tarde, hombres y mujeres de barrios humildes defienden sus casas de posibles saqueadores. Muchos están armados. Les han dicho que vendrán grupos de otros barrios a quitarles lo poco que tienen. En los alrededores no quedan negocios con mercadería. La crisis económica y la hiperinflación han provocado que miles de argentinos salieran a la calle a buscar comida, llevándose también ropa y electrodomésticos. Ven ustedes allí uno de los comercios saqueados, la advertencia en sus persianas, peligro electrificado. Esto lo ha hecho el propietario como medida precautoria. Son los últimos días del gobierno de Alfonsín. La situación está llegando a su límite y exige un cambio profundo. A fines de 1988, Alfonsín lleva 5 años como presidente. Bastó ese tiempo para que quedara claro que la democracia no es suficiente para comer, curar y educar. A principios de diciembre tiene lugar el tercer levantamiento militar desde el retorno de la democracia. Al mando de Mohamed Ali Zeineldin, los carapintadas ponen otra vez en jaque al país. Exigen el cese de las supuestas persecuciones de las que son víctimas. La democracia sobrevive, pero las cosas no pueden seguir así. Algo tiene que cambiar. ¿Pero qué cambio es el que se avecina? 40 días han pasado desde el levantamiento carapintada de Villa Martelli. El 23 de enero de 1989, la radio y la televisión anuncian desde muy temprano que el regimiento número 3 de la Tablada ha sido ocupado por un grupo comando. Todo indica una nueva intentona militar. Buenas tardes. Nos dijeron que podíamos hablar con ustedes. ¿Quién? Con un teniente. No, con un teniente nos dijeron, de ahí de la policía. No. Porque queríamos alguna información. No se puede hablar con nadie. No, discúlpenme si no se puede hablar. Nos dijeron que están trayendo a la gente acá, los heridos y muertos y eso, ¿no? Ustedes tampoco tienen ni idea de quiénes son. Nada, señor. Nada. Sí, le puedo decir que son zurdos. No le quepa ninguna duda. No, pues justamente eso es lo que, digamos, algunas versiones hay de esas en la radio por parte del Partido Radical, pero todo lo demás dicen que bueno, que no se sabe. Ya lo van a ver. Pocas horas después, se sabe que no se trata de militares rebeldes, sino de civiles, de una fracción del movimiento Todos por la Patria, bajo la dirección de Enrique Gorriarán Merlo. El MTP es un partido nuevo que reúne a ex integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo,
a militantes de organismos de derechos humanos y de la izquierda universitaria. Nunca se ha manifestado a favor de la lucha armada. Ese 23 de enero, 40 militantes del MTP irrumpen violentamente en el regimiento con un camión, autos robados y armas. Durante unas horas logran tener el control del cuartel. Mientras tanto afuera, compañeros suyos reparten volantes en las calles, anuncian que ha habido un levantamiento militar y llaman al pueblo a resistir para defender la democracia. Tenemos la computadora acá. Claro, pasable. Decirle mierda. Que se identifique. Pelotudo. Ponga la mano, identifíquese. Ponga la mano en la luz. En un momento de eso tiene razón. ¿Usted quiere? Vengo de la madre. 500 kilómetros vengo así. Vos sos un monstruo, sos. 500 kilómetros. Las fuerzas del orden se disputan la reducción de los rebeldes. Si me permiten una opinión, no sé por qué están rompiendo así ese regimiento. Nosotros podríamos sacarlos de allí en 2 horas con gases lacrimógenos. Pero prevalece la voluntad de los militares. El mando recae en el inspector general del Ejército, Alfredo Arrillaga. Partícipe de los crímenes de la dictadura, se encuentra libre gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. En poco tiempo, más de 3.000 militares y policías rodean el regimiento tomado por 40 personas. No hay negociación. El ejército irrumpe con tanques de guerra, bombardea e incendia los edificios, incluso con soldados adentro. Lo que muestran las imágenes de TV es un espectáculo pavoroso. El bombardeo dura 30 horas. El 24 de enero, Alfonsín recorre la tablada, rodeado de carapintadas que lo protegen de posibles francotiradores. No hay cifras oficiales, pero se habla de 39 muertos, 28 del MTP, 8 militares y 3 policías. Por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se sabrá que los militares utilizaron bombas de fósforo prohibidas incluso en la guerra por la Convención de Ginebra, que remataron a los heridos, torturaron y fusilaron a 4 militantes rendidos. Hay denuncias por 6 desaparecidos. Los restos de 4 de ellos aparecerán más tarde en una fosa común en un cementerio de Buenos Aires. Van a ser casi 12 años que venimos a esta plaza. Y más de 7 que casi todos los jueves hacemos uso de la palabra. Pero no se imaginan qué difícil es hoy para mí decirles qué pensamos las madres de esto que está pasando. Nosotros creemos que lo que pasó, más vale, estamos seguras que lo que pasó le sirve al gobierno y a los militares. Entonces nos tenemos que preguntar quién lo hizo,
Recién, en el año 2009, la justicia argentina declarará crímenes de lesa humanidad a los cometidos durante la recuperación de la tablada y el general Arrillaga será procesado. Nunca se supo cuáles fueron las intenciones del movimiento Todos por la Patria al tomar la tablada. Sus integrantes dijeron que tenían información de que habría un golpe militar. Una versión involucra incluso al ministro del Interior, Enrique Cotino Siglia, como la fuente de una falsa información que la dirigencia del MTP habría tomado por cierta. Lo cierto es que el episodio de la tablada es asociado al accionar de la guerrilla en los 70 y provoca el repudio de la sociedad. Ofrece la excusa perfecta para que políticos y medios hablen de rebrote subversivo y pidan el retorno de la mano dura. Alfonsín crea el Consejo Nacional de Seguridad. Su dirección incluye al titular de la CIDE y a los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas. Por unos días, la tablada ha desviado la mirada de la realidad que vive la mayoría de los argentinos. La de la crisis energética, la de los cortes periódicos de agua y electricidad, la de la recesión y la desocupación. El plan primavera del ministro de Economía, Juan Zurruil, busca controlar la suba del dólar y la inflación, pero fracasa a comienzos de 1989. Crece el déficit fiscal y el peso de la deuda externa se hace agobiante. El gobierno prueba con distintos sistemas cambiarios, pero nada devuelve la confianza en la moneda argentina, el austral. En apenas un día, el dólar libre sube un 36% y sigue creciendo en los siguientes. Los radicales denuncian una conspiración de grupos económicos y al poco tiempo, Zurruil es reemplazado por Juan Carlos Pugliese. El nuevo ministro de Economía tampoco logra frenar la suba de los precios internos. La consecuencia es la hiperinflación. Solo en el mes de mayo supera el 100%. El salario real se desbarranca. Solo ganan los grupos más poderosos que pueden especular con el cambio. Lo que me pone verde es que Menem va a ganar. Y con este asunto de la revolución productiva, no me van a dar más bola. Ustedes no saben lo que es la hiperinflación. Creen que es cuando pasan varios meses seguidos del 30%. No. La hiperinflación es otra cosa, totalmente distinta, y ya la van a conocer. Alfonsín comprende que le costará demasiado llegar hasta diciembre, la fecha del fin de su mandato. Decide entonces adelantar las elecciones para mayo. En pocos días, los argentinos tendremos que decidir acerca de quién nos guiará para superar la crisis. Carlos Menem o Eduardo Angelos. Ahora, más que nunca. Así llegamos al final del primer bloque. Acuérdense que quienes quieran repasar los documentales de Huellas de un Siglo pueden hacerlo ingresando a la página del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar. No se vayan, ya volvemos. Edición 7, medianoche. Les contamos algunos de los temas que desarrollamos en algunos minutos. Se realizó la primera jornada de discusión en el Senado. Varias organizaciones promotoras del proyecto de ley expusieron su postura ante los legisladores. El matrimonio gay en debate enseguida en Visión 7 y además... Diego Armando Maradona desmintió toda vinculación con los hinchas que viajaron a Sudáfrica y aclaró que no se le pagó a nadie para que aliente a la selección. Diego se despegó de los barras enseguida en Visión 7, medianoche. Nos esperan en unos minutos, vamos a estar con ustedes. Al término de Huellas de un Siglo, ya volvemos.
Skip Perfect Black ayuda a bloquear el desteñido de los negros. Y Skip Perfect... Hicimos historia con alegría. Millones de argentinos nos unimos en una celebración única, imponente, maravillosa. 5 días, casi 100 horas de transmisión para todo el país. Cantamos, bailamos, nos emocionamos. Con orgullo, con vos, con todo. ¡Feliz Bicentenario! Argentina. Hola Argentina, los invito a través de la televisión pública a disfrutar de Sudáfrica 2010. Fuerza Argentina y Waka Waka. Todos lo esperan. Nosotros lo anticipamos. El Mundial empieza un día antes. En exclusivo. Y en la televisión pública, un concierto que llegará a millones. Y que vas a ver en todo el país. Shakira, Black Eyed Peas, Juanes, Alicia Keys, Keynan. La música y el fútbol unidos como nunca. El 10 de junio, en vivo desde Soweto a las 15. Concierto Apertura Sudáfrica 2010. Vivido solo por la televisión pública. Mira, mira, saca de gua, porque esto es África. Alfonsín debilitado, que viene cediendo ante las presiones militares con un país en llamas, debe entregar anticipadamente el poder a Carlos Menem. Nombres como los Alzogaray, Miguel Roy, Roberto Dromi, Domingo Cavallo empiezan a aparecer en escena, dejando atónitos a todos aquellos que esperaban con Menem una vuelta al Estado benefactor peronista. Fue en 1989 la puesta en marcha de un plan para cambiar para siempre el rumbo de nuestro país. ¿Qué nuevos actores sociales surgieron de la crisis y qué rol ocuparían desde entonces en la sociedad argentina? Los invito a ver la segunda parte del documental. Dentro de 60 horas, vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Angelos. El contexto de hiperinflación y recesión económica hace difícil creerle al candidato del oficialismo, Eduardo Angelos. La situación requiere un cambio profundo. De todos los candidatos, Carlos Menem parece encarnar el interés popular mejor que nadie. Sus promesas de salariazo y revolución productiva hacen suponer que un regreso al estado de bienestar peronista es posible. Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Las elecciones del 14 de mayo le dan el triunfo a Menem con el 47% de los votos. Pasadas las elecciones, Alfonsín intenta involucrar al presidente electo en alguna solución conjunta para la gran crisis que vive el país. Pero Menem da un paso al costado. Se empieza a hablar de una entrega anticipada del poder. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas, procurando evitar que los esfuerzos recaigan sobre los sectores más desposeídos. El 23 de mayo,
El gabinete de Alfonsín renuncia y es reemplazado por un nuevo equipo. Juan Carlos Pugliese pasa al Ministerio del Interior. Jesús Rodríguez, desde el Ministerio de Economía, intentará en vano controlar el dólar y la devaluación. La hiperinflación sigue su curso imparable. Según las cifras oficiales, los precios aumentan el 4.600% durante 1989. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. ¿El azúcar, por ejemplo? El azúcar, 160 el kilo de azúcar. ¿Y la docena de huevos? Bueno, acá el huevo no existe. No hay huevo. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. No conseguimos nada. En mayo, el gobierno parece ya estar en manos de este hombre. Por la hiperinflación, el Estado deja de repartir las cajas del Plan Alimentario Nacional. Quienes más padecen la situación son los sectores de escasos recursos, trabajadores y desocupados que viven precariamente en los cordones que rodean las grandes ciudades del país. Hasta que todo explota. 4:15 de la tarde, y en el momento en que nosotros estábamos en el interior de este establecimiento, se produce la invasión del mismo por la gente que desde hace rato estaba en el exterior, viendo en qué forma podía penetrar. El 25 de mayo, cientos de personas se presentan en algunos supermercados del Gran Rosario. Piden y también exigen que se les entregue comida. Si eso no sucede, ingresan a los negocios y se llevan la mercadería. En la madrugada del lunes, fuimos al Supercop y sacamos mercadería, arroz, harina, fideos, carne, lo que encontrábamos. Después corrimos hasta el supermercado La Reina de calle Ayolas, pasamos por casa y seguimos con otro supermercado de Villa Gobernador Galvez. Todo ese día estuvimos saqueando. ¿Por qué? Porque estábamos cansados de no poder comer. Con lo que yo junté, tiramos bien unas semanas. En mi vida, nunca, porque el pobre que pida, pero no esto, hijo mío. Es lo más triste que puede haber. Yo soy hija de italiano, veneciano. Pero esto me amarga, me amarga. Vos sabés que yo me jubilé de enfermera. Yo fui cuando fui a hablar con... Pero no importa el radicalismo, hijo, tengamos un poco de conciencia. El episodio de los supermercados se repite en Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza. El martes 30, el gobierno nacional establece el estado de sitio. La represión de las fuerzas de seguridad aumenta. También crece la violencia de la gente. Además de alimentos, se llevan ropa y electrodomésticos. En algunos negocios se registran destrozos. El gobierno y los medios hablan de saqueos, de infiltrados, de activistas de izquierda y agitadores. En poco más de una semana, mueren 14 personas por balas de la policía o de comerciantes que defienden sus negocios. Hay 100 heridos y 400 detenidos. A principios de junio, la misma gente de los barrios pobres es la que sale a defender su casa. Y hemos tomado de los vecinos la asistencia de defender a la fuente de trabajo. Gracias a eso tenemos nosotros nuestra familia que mantener y a la vez proteger los depósitos que son donde nos piensan invadir. La organización en algunos barrios no es solo defensiva. Los alimentos obtenidos en los supermercados se distribuyen y se organizan ollas populares que serán el origen de muchos comedores comunitarios. Los llamados saqueos constituyen un fenómeno nuevo para los argentinos. Son el signo de un país empobrecido que ha sido precisamente saqueado. Son una nueva forma de lucha de una parte de la sociedad que ha quedado al margen de la vida política y económica del país. Aparentemente
Van a tratar de dispersar a la gente que se ha juntado aquí en esta zona. A principios de julio, una nueva ola de saqueos obliga a Alfonsín a renunciar y entregar el mando a Menem. El sueño de la democracia, iniciado en 1983, se desarma. Y el pueblo es el receptor de esta propuesta que nosotros hicimos en el campo de la economía. Por eso hablamos de economía popular de mercado. Hay un hombre que desde hace 30 años pregona ideas que hoy muchos empiezan a descubrir. El día de su asunción, el nuevo presidente sorprende con algunos nombramientos en su gabinete. A Álvaro Alzogaray, líder liberal y funcionario de varias dictaduras, lo designa asesor para el manejo de la deuda externa. A su hija, María Julia, la nombra en la conducción de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones. Yo me he preguntado, después que privaticen Entel, ¿usted se la saca de encima, María Julia Alzogaray? Si yo no la tengo encima. El Ministerio de Economía lo deja en manos de Miguel Roig, gerente de la empresa Bunge y Born. Se distancia así del imaginario de justicia social propio del peronismo. El año 1989 marca finalmente un cambio profundo para el país. No era el que deseaban los militares, no era el que anhelaba la izquierda, no era el que querían los sectores populares. Se trata de un nuevo paso en la entrega del poder a los grandes grupos económicos que ya no necesitarán de los militares para acceder al gobierno. 1989 fue el principio de una etapa que marcaría el rumbo de nuestro país para siempre. Poco a poco fuimos creyendo que las luchas populares no servirían de nada. ¿Se acuerdan cuando empezamos a escuchar esa frasecita flexibilización laboral? Al menos yo tengo en la memoria esos momentos que hablábamos con mis conocidos y decíamos que iban a pasar cosas terribles, que a los trabajadores nos iban a pasar cosas terribles, que íbamos a tener que trabajar 12 horas, que íbamos a tener francos rotativos, que íbamos a estar en negro, sin derecho a aguinaldo o a vacaciones. Pero poco a poco nos fuimos acostumbrando a todas estas cosas. Tal vez sea este el momento en que volvamos a creer en la fuerza de la organización y tratemos de enterrar para siempre el sálvese quien pueda. Chau, nos vemos en la próxima emisión de Huellas de un Siglo.